Great. Yeah. So yeah, if you recite in Spanish, then we will just read for us in English. Yeah. Okay. Yeah. We will start with the Sakyamuni Buddha praise, right? Yeah. Correct. Okay. Empezamos con la alabanza a Buda Sakyamuni. After Sakyamuni Buddha, we do the Heart Sutra, no? And then the verse of the Line Face Dakini. Y después vamos a hacer el Sutra del Corazón y luego la oración de la Dakini de cara de león. Okay. And then we do the Foundation of All Good Qualities, right? Right. And after that, just a brief mandala, Saji Pögi, you know, the short one. Okay. Y luego haremos el fundamento de todas las cualidades y en ese momento haremos un ofrecimiento corto del mandala. Okay. And then before we start, maybe it's good for everybody to generate correct motivation. Yeah, we're going to study the 12 links and the Wheel of Life. Entonces, antes de empezar, por favor, vamos a intentar generar una buena motivación para esta tarde que vamos a estar estudiando los 12 vínculos del surgir dependiente y la rueda de la vida. And yeah, the 12 links you can study from the point of view of the small scope, just striving for precious human rebirth. And you can also study the 12 links in order to understand the suffering of samsara and strive for liberation. And seeing the suffering not only of yourself, but the suffering of all sentient beings with these 12 links, you can also study the 12 links in relation with the great scope. Entonces, estos 12 vínculos los podemos estudiar desde 3 niveles de motivación. El primero es aquel que busca obtener un buen renacimiento en su vida futura. Ese sería el primero. El segundo nivel de motivación sería aquel que medita en el sufrimiento del samsara con el deseo de poderse liberar del samsara. Y el tercer nivel de motivación sería estudiar los 12 vínculos, no solo por la motivación de la propia liberación, por la propia motivación personal, sino pensando en el beneficio y la liberación de todos los seres. And of course, try to generate the motivation of great compassion and for the benefit of all sentient beings, and then visualize surrounding yourself all modern sentient beings, and in human aspect undergoing the individual sufferings, and focusing upon the suffering of sentient beings surrounding yourself generates the intention to recite the prayers. And then we do that by visualizing Sakyamuni Buddha in front, and then lead all the sentient beings surrounding ourselves in the prayer as well. Yeah, we become kind of a leader of the prayer, so to say, with the same intention as our motivation. Yeah. Entonces, vamos a generar la gran compasión pensando en el beneficio de todos los seres. Imaginar que a nuestro alrededor están todos los seres incontables sin que falte ninguno, cada uno teniendo que sufrir su sufrimiento individual. Entonces pensamos, enfocándonos en el beneficio de todos los seres, en que nosotros estamos dirigiendo esta meditación y frente a nosotros está la Buda Sakyamuni, y con esta intención recitamos las próximas oraciones que vamos a hacer. Yeah, so take that correct motivation into account, then we can start with the prayers. Entonces, teniendo en cuenta esta motivación correcta que estamos generando, podemos empezar con las oraciones. Yeah, so yeah, viewers can recite in Spanish. Yeah. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y de humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y de humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio.
Fundador dotado de estructura trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y de humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh Supremo, entre los humanos naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy Supremo en este mundo. Ante ti que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los 3 mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti que ha sido la talidad me postro. Pureza que liberas del apego, virtud que liberas de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua me postro. Ante vosotros liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado y cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los 3 homenajes siempre devoto. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados, que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue al enemigo los defectos y libere a los seres del océano del samsara donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Sutra del corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rayagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia, no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan en la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para Sam Gate Bodhi Swaha. Shariputra así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva.
En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamarasa satara samarayapya, akasamarasa satara samarayapya, akasamarasa. Akasamarasa satara samarayape, tayataom gate gate para sangate bodhiswaha. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. El fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el Maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia Él es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en Él con gran respeto. Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que sin cesar día y noche toma su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados del karma blanco y negro. Al hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento, son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiado por este pensamiento puro surgen la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he caído en el océano del samsara, así han caído todos los seres errantes, mis madres. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en la suprema bodhicitta y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Si solo desarrollo la bodhicitta pero no practico los 3 tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos del bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de los afortunados, el supremo vehículo Vajra. En ese momento, la base para conseguir los 2 logros es mantener puros los votos y el samaya. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como mi vida. Así pues, al haber comprendido la importancia de los 2 estadios, la esencia del Vajrayana, y practicar con gran energía sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican goce de una larga vida. Te ruego que me bendigas para que apacigüe por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma. Que por completar las cualidades de los estadios y caminos, alcance rápidamente el estado de Vajradhara. Mandala corto. Oh.
Sangye chodan soni sonam la janjo badu dani gyazu chi dagi jinzo gibe sonak lola penje sangye do ba jo sangye chodan soni sonam la janjo badu dani gyazu chi dagi jinzo gibe sonak Rola penje sangye do ba jo sangye chodan soni sonam chanjo bado dani yazu ji yagi jinzo gibe sonangi rola penje sangye do ba jo Kongi duzen nejuye tawa tanje pama cheru dhamma jeju tense ba kotam tela chatse lo. Yeah, so maybe start with that same quotation. That's a quotation His Holiness always uses in the beginning of a teaching, and also it's a quotation of Arya Nagarjuna from the same text as we're going to study, and well, chapter 27. Yeah. Voy a empezar con una cita que siempre su santidad utiliza, ¿no? Que es sobre la obra de Nagarjuna, de La raíz del camino, la sabiduría fundamental, cuyo capítulo 26 vamos a comentar, ¿no? En estas enseñanzas. So there Nagarjuna says in chapter 27 of this text, you who eliminate wrong views, you teacher of the sublime Dharma. The first line is actually like this. Sorry, start over again. So Teresa, we start over. And it means entonces, en esta obra, el capítulo 27, en Nagarjuna, es el capítulo 27, no el que tenemos fotocopiado. Nagarjuna dice, okay. Yeah, sorry. So then it starts with Kangetu Zenizewe. The first line is, you moved out of compassion. You eliminate the wrong views. You teacher of the sublime Dharma. To Gautam Buddha, I pay homage. So the first line is kind of you moved out of compassion. So the Buddha taught out of compassion. La primera línea dice, tú movido por tu compasión, aquí nos está diciendo que el Buda actúa empujado por esa compasión. And then you, out of compassion, the Buddha taught the teachings, and not only just teachings, but to eliminate wrong views, meaning the wrong views in our minds. Y movido por esta compasión, no solo el Buda dio enseñanzas, sino que también él dio enseñanzas para eliminar nuestras visiones erróneas, para iluminar nuestras mentes. And in particular, the wrong views of the destructive emotions or afflictions, and then, especially, of course, the wrong view of ignorance. Y especialmente las emociones, las visiones erróneas de las emociones aflictivas, de las aflicciones, y en particular la de la ignorancia. So out of compassion, the Buddha eliminates wrong views, and then the third line of the verse reads, you teaching the sublime Dharma. Entonces, movido por su compasión, el Buda elimina las visiones erróneas. La tercera línea dice, y enseñas el Dharma sublime. So that means the sublime Dharma of interdependence, the sublime Dharma of emptiness, or the sublime Dharma of dependent origination that eliminates this wrong view of ignorance. So that's the third line.
Entonces aquí estamos refiriéndonos al Dharma sublime de la interdependencia, al Dharma sublime de la vacuidad, al Dharma sublime del surgir dependiente, que es el que elimina nuestras visiones erróneas. So to Gautam Buddha, I pay homage. That's the last line. So Nagarjuna praises the Buddha for his incredible sublime motivation of compassion, and then teaching this sublime Dharma of dependent origination and emptiness in order to eliminate ignorance. Entonces la última línea del verso dice, me postro, rindo homenaje al gran, ¿no?, maestro Gautama Buda, que entonces nos está diciendo en este verso que sus enseñanzas son capaces de eliminar todos los velos de nuestras mentes, todos nuestros engaños, iluminando nuestras mentes. So that's a very interesting quotation, because Nagarjuna didn't praise the Buddha because of the Buddha's sublime qualities of the body, or the sublime qualities of the speech, or the sublime qualities of the mind, but in particular this teaching on dependent origination in order to eliminate ignorance. Entonces aquí esta cita es muy particular porque el Arya Nagarjuna no está alabando al Buda por sus cualidades sublimes de cuerpo, palabra y mente, sino en particular porque ha sido el que nos ha dado esta enseñanza del surgir dependiente para eliminar nuestras visiones erróneas. So His Holiness Dalai Lama also uses this verse in most of his teachings in the traditional way as the first verse to start with, to pay homage to the Buddha, in particular about these aspects of compassion and these teachings to eliminate ignorance. Entonces, su santidad Dalai Lama siempre utiliza este verso, ¿no?, como es lo tradicional cuando se dan enseñanzas, ¿no? Y en particular este verso en que ensalza o enfatiza el aspecto del Buda de la compasión y luego el aspecto de su sabiduría, de su capacidad de dar enseñanzas, ¿no? So as you know, His Holiness Dalai Lama put a lot of emphasis on the works of Nagarjuna being very essential in our tradition, of the Tibetan tradition, of the Nalanda tradition, so to say. Como sabéis, su santidad el Dalai Lama da mucha importancia a las enseñanzas de Nagarjuna como parte de ese empeño que tiene él siempre de que sigamos las enseñanzas de los maestros de Nalanda como practicantes del budismo tibetano. And also we know from the Lamrim that the two trailblazers of the wisdom side being Arya Nagarjuna and the method side being Arya Asanga. Y también sabemos, como hemos leído en el Lamrim, que los pioneros del aspecto de la sabiduría, entre ellos está Nagarjuna, y de los pioneros que enseñaron la compasión, ahí está Arya Asanga. So yeah, that means method and wisdom aspect, right, of the Lamrim, and then Arya Nagarjuna is mostly referring to the wisdom aspect, yeah, so the meaning of emptiness, so to say. Entonces aquí están los dos aspectos de la sabiduría y de la compasión, y Nagarjuna, digamos que es el que ejemplifica el aspecto de la sabiduría, en particular su enseñanza de la vacuidad, ¿no? Yeah, and then this main text on emptiness, as you know, is called the Fundamental Wisdom. Yeah, it's kind of a masterpiece of Arya Nagarjuna on emptiness itself. Y el texto principal sobre la vacuidad, sobre esta sabiduría de la vacuidad de Arya Nagarjuna, como sabéis, se llama Sabiduría Fundamental o Sabiduría Raíz. Tiene muchas traducciones, ¿no? And yeah, that's exactly the same text we going to study today and tomorrow. Y este es justamente el texto que vamos a estudiar hoy y mañana que nos ha dado Conchi, ¿no? El capítulo 26. So that's, yeah, very fortunate to share that with the Spanish people today. Y es muy, muy afortunado, auspicioso poderlo compartir con los españoles hoy, ¿no? Yeah, since last year I went to Özeling, last year, was it August or something? So since then I feel a bit connected with the Spanish. Entonces, desde que el año pasado estuve en Oselín, desde entonces me siento muy conectado con los españoles. Because I'm also quite a relaxed personality, and when I suggested a schedule, then they say, no, Namdak, we in Spain, you have the more relaxed schedule, so I felt straight away at home. Sí.
yo soy una persona ya de por sí muy relajada y cuando voy a España siempre me dicen, no, esto es demasiado para los españoles, tiene que ser más relajado y eso me encanta porque se ajusta mucho a mi carácter. So we have quite some time today and tomorrow to go over this text. So I suppose everybody has the text in Spanish, right? Venerable Jampa Shempen kindly translated it for us. Entonces vamos a tener pues, bastante tiempo para poder estudiar este tema. Espero que todos lo tengáis a mano. Es una traducción que amablemente ha hecho Jampa Shempen, el venerable Jesús, ¿no? Para nosotros. Yeah. So yeah, before I will first start with a little bit of introduction to the 12 links. Yeah, that the 12 links, as according to our motivation, as we saw, the 12 links can also be studied in the 3 scopes of the Lamrim. Yeah, that's the way you can study the 12 links in different ways. Entonces, como he dicho al principio, voy a hacer una pequeña introducción ahora sobre los 12 vínculos. Los 12 vínculos pueden estudiarse desde 3 perspectivas, como explica el Lamrim, según el nivel de motivación del practicante. So in the Lamrim Chemo, Lama Tsongkhapa's Lamrim Chemo, there's one of the Gadampa masters of the past, Gebeshinen Buchungwa. So Gebeshinen Buchungwa, he relates the 12 links to the 3 scopes of the Lamrim. En el Lamrim Chemo se menciona a un maestro Kadampa que se llama Puchungwa, que es el que hace esta relación, ¿no? De los 3 niveles de práctica con los 12, relacionado con los 12 vínculos. So he says, if you study the 12 links well, then you know how you create courses for lower stages of rebirth. And if you stop that process, you create, of course, the courses for precious human rebirth. Entonces, estudiando los 12 vínculos, aprendes cómo has creado causas para renacimientos inferiores y aprendes también cómo crear causas para obtener renacimientos afortunados. So that means if you really understand how we are reborn in this wheel of life, or this samsara, so to say, and how we are falling into lower state of existence, if you understand that process, you can create causes for that not to happen. Entonces, si entiendes la rueda de la vida, si entiendes cómo se produce el renacer en la rueda del samsara, entendiendo este proceso, comprendes y dejas de crear causas para renacimientos inferiores. So that's if you practice the 10 virtues and abandoning the 10 non-virtues, so to say, combined with other practices as generosity and practicing patience, together with the stillness prayer, that becomes a cause for precious human rebirth. Entonces, como sabemos, si uno practica las 10 acciones virtuosas y evita las 10 acciones no virtuosas y eso lo combina con la práctica de la generosidad, la paciencia y demás perfecciones, unido a oraciones impolutas, inmaculadas, está creando causas para un renacimiento superior. So then if you achieve the precious human rebirth, then you see that by itself is not enough, because our present life is still not perfect. Y si logras un precioso renacimiento humano, tú mismo puedes ver que esto por sí mismo no es suficiente porque nuestra vida dista mucho de ser una vida perfecta. And we know there's all kind of suffering, of birth, sickness, old age and death, and then the different types of mental sufferings we are facing. Sabemos que hay todo tipo de sufrimientos, aparte del sufrimiento del nacimiento, está el de la enfermedad, el de la vejez, el de la muerte, y hay infinidad de sufrimientos mentales que tenemos que experimentar. And it's even, we see the suffering of suffering and the suffering of change and the all-pervasive compounding form of suffering. Están los 3 sufrimientos, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo abarca. And then when the Buddha taught the Four Noble Truths, when the Buddha said you should know suffering, the first truth, he was referring to the all-pervasive compounding form of suffering. Y como sabéis, cuando el Buda explicó las 4 verdades nobles, explicando la primera verdad del sufrimiento, él se estaba refiriendo en particular al sufrimiento que todo lo abarca. So because the suffering of suffering is for us quite easy to recognize, right? The suffering of a sickness or headache or mental kind of being down or depressed, that's quite easy to recognize.
Porque el sufrimiento es bastante fácil para nosotros poderlo reconocer, es el sufrimiento de la enfermedad, el dolor de cabeza, el sufrimiento de estar deprimidos, etc. So when the Buddha said you should know suffering, he didn't refer to that particular simple aspect. Y cuando el Buda dijo, debéis conocer el sufrimiento, no se estaba refiriendo a ese particular sufrimiento. I don't see really cats and dogs, but sometimes you see people, it's cats also on the screen. But so also cats and dogs, they can recognize this suffering of suffering, right? A veces me aparece en alguna pantalla algún gato o perro, entonces este es el caso, ¿no? Que los animales también pueden reconocer el sufrimiento del sufrimiento. So yeah, that's what the Buddha didn't really indicate as being important. And then we also have the suffering of change, right? That when we looking forward to a nice meal and then we eat too much, then we get a stomach ache or something like that. So all the objects of the desires, they never really bring ultimate happiness, right? They only bring contaminated happiness. Entonces el Buda no se estaba refiriendo a ese primer sufrimiento. Luego está el sufrimiento del cambio. El sufrimiento de cambio que seguir al deseo nunca se consigue felicidad, sino más sufrimiento, en cualquier caso se consigue una felicidad contaminada. That means, yeah, if you order probably you can order paella, I suppose, on internet. If you order your famous paella on internet, then you're very looking forward to that nice meal, but then when it arrives, it's not according to your expectations, and then there's no real satisfaction to be found. Podéis, por ejemplo, pedir por teléfono que os llegan una paella a vuestra casa y cuando llega la paella pues no cumple lo que vosotros esperabais, y entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Que en el sufrimiento del cambio, que nunca se logra la felicidad que se está buscando. Yeah, last year when I went to Uzerling, I had my first paella, I think, in my complete life. And also I was on the beach, and yeah, for me it was more than 25 years since I was on the beach, so that's why I remember paella. Y me acuerdo de la paella porque el año pasado, cuando fui a Oselín, nos fuimos a tomar una paella a la playa. Hacía como 25 años que no pisaba una playa, ¿no? Entonces por eso siempre me acuerdo, ¿no? De la paella de Oselín. Yeah. So that means that all our objects of the desire, so to say, they don't really give the complete satisfaction. Entonces aquí es esto, que todos los objetos de nuestro deseo nunca nos acaban de dar una satisfacción completa. That means our objects of desires, the more we engage in them, if it's eating or looking at movies or try to entertain yourself in different ways, the more we engage in that, it's not that we become happier and happier and happier. Y lo que ocurre es eso, que cuanto más nos implicamos en las actividades de los objetos del deseo, sea comer, sea ver la tele, sea cualquier entretenimiento, no experimentamos una felicidad cada vez mayor, nunca somos más felices, ¿no? Practicándolo, ¿no? So that means all the happiness we have in samsara is called contaminated, right? It's contaminated by the power of karma and afflictions. Esto quiere decirse que toda la felicidad que experimentamos en el samsara es una felicidad contaminada, contaminada por el karma y por los engaños. So contaminated happiness, right? That is an illustration of the suffering of change. Y la felicidad contaminada es un ejemplo, una ilustración del sufrimiento del cambio. So that means the Buddha say when you should know suffering, he didn't say you should know the suffering of suffering or the suffering of change. Cuando el Buda habló, dijo, debéis conocer el sufrimiento. No se refirió al sufrimiento del sufrimiento ni al sufrimiento del cambio. But the Buddha said you should know the all-pervasive, compounded form of suffering. Él está refiriéndose al sufrimiento que todo lo abarca. That means as long as we have karma and afflictions, then this particular type of suffering will exist. Siempre, esto quiere decir que siempre que tengamos karma y aflicciones, siempre vamos a tener que experimentar el sufrimiento que todo lo abarca. So afflictions or destructive emotions we can recognize, like anger or strong excessive desire or jealousy or pride, yeah, as being kind of destructive emotions that cause suffering, right? Las aflicciones o las emociones destructivas las podemos reconocer muy bien, son el enfado, son el deseo excesivo,
son los celos, son el orgullo, son estados mentales que nos causan sufrimiento. And then with karma is similar, right? That's many people, although we have, we all experienced the lockdown of COVID-19 in different places, right? So it's just a matter of fact, getting the right causes and conditions together, and then it's possible to get sick, right? Entonces con el karma es igual. Ahora todos estamos experimentando el que estamos en las ciudades encerrados debido a la epidemia del COVID. ¿Qué es lo que está detrás? Pues que se han reunido las causas y condiciones adecuadas y esto ha producido que la gente estamos enfermando, ¿no? So we have all kind of karmas created in the past, and it's possible to meet particular conditions, and it comes to ripening, and then you can get sick. Hemos creado todo tipo de karmas en el pasado, lo que hace que en el momento que nos encontramos con unas condiciones se produce el resultado, en este caso, de la enfermedad. And that's kind of, what we call by other powered, or, we controlled by power of karma and afflictions, beyond our control. Es algo que está más allá de nuestro control, es lo que llamamos estar controlado por otro. En este caso, nosotros estamos controlados por el karma y las aflicciones. Because we don't like to get sick. Nobody likes to get sick, but it just happens to us when the conditions are present. Porque nadie quiere enfermar, no queremos ponernos enfermos, pero eso simplemente ocurre cuando las condiciones se dan. And then, during COVID, sometimes you see people who are suffering a lot because of the disease. And then, there's stories of people who say, I couldn't bear the suffering and I was just stuck in this body, but I couldn't do anything. Hemos oído lo que cuentan la gente que está sufriendo mucho con el COVID, ¿no? Que dicen que se han encontrado de repente con este cuerpo enfermo y que no pueden hacer nada, ¿no? So the sickness is kind of the suffering of suffering, right? Y la enfermedad es este tipo de sufrimiento del sufrimiento. And that comes about by this all-pervasive compounding form of suffering. Y ese sufrimiento es su fuente es el sufrimiento que todo lo abarca, es el karma y las aflicciones. So then we can see that the karma and afflictions are very important to be understood in order to end suffering or to stop suffering. Entonces así vemos que con el fin de poder entender, poder eliminar y acabar con el sufrimiento es necesario entender muy bien el karma y las aflicciones. And that's exactly why the Buddha said you should know the all-pervasive compounding form of suffering. You should know this aspect of karma and afflictions. Y es exactamente lo que indicaba el Buda cuando dijo tenéis que conocer el sufrimiento, estaba refiriéndose al sufrimiento que todo lo abarca, al karma y a las aflicciones. So that's what we're going to talk about. And then even though if you generate a wish to be free of this karma and afflictions and want to achieve liberation, then you can achieve that state of nirvana. Entonces es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Por otro lado, si uno desea liberarse del sufrimiento, puede crear las causas del nirvana, eliminando este karma y estas aflicciones. De la liberación. So that you focus well or understand the 12 links of interdependence and the wheel of life well, then you know how we are going around in samsara, and you also learn how to prevent that from happening and achieve liberation. Entonces, si nos concentramos bien en entender los 12 vínculos, vamos a entender cómo giramos en el samsara y vamos a aprender cómo salirnos de esa rueda de existencias. So that is kind of studying the 12 links in accordance with the middling scope of the Lamrim. Entonces ya estaríamos aquí hablando de estudiar los 12 vínculos de acuerdo al nivel de capacidad intermedia, ¿no? Del Lamrim. So then if you think that you're just one person, and also we just read in the foundation of all good qualities, just that I've fallen into the sea of samsara, so of all modern migratory beings. Please bless me to see this and train in Supreme Bodhicitta and be the responsibility of free migratory beings. So that being the case, then you focus upon the suffering of all modern sentient beings. Y el tercer nivel del practicante es aquel que no se concentra solo en su propia liberación, y como hemos leído en el fundamento de todas las buenas cualidades, hay un verso que habla, yo y a mi alrededor están todos los seres, mis madres, que me han cuidado desde vida sin principio, ¿no? Entonces haces esta oración
de que vas a buscar a trabajar para la liberación de todos los seres. Because in order to generate great compassion, right, the wish for all sentient beings to be free of suffering, you should understand this suffering. Porque para poder lograr la gran compasión, el deseo de liberar a todos los seres del sufrimiento, primero uno tiene que entender el sufrimiento. So to liberate sentient beings from their suffering, that's what we call compassion, right? So we also have to understand what is this suffering. And the more you study the 12 links, the more you will understand it. Entonces, liberar a todos los seres del sufrimiento es lo que llamamos compasión, y es por eso por lo que es necesario que estudiemos los 12 vínculos para entender profundamente lo que es el sufrimiento. So yeah, that's we try to have that kind of motivation for the Lamrim, and for this particular subject we're going to study today and tomorrow, to understand the suffering of not only yourself, but all sentient beings, and try to generate a wish for them to be free of suffering. Entonces vamos a tener esta motivación a la hora de estudiar los 12 vínculos, de llegar a entenderlos para poder eliminar el sufrimiento no solo el nuestro, sino el de todos los seres. Because we just one sentient being, right? And others are countless in number. So it's a kind of a responsibility we have to take to help others to be free of suffering. Porque en realidad nosotros solo somos uno, pero los demás son incontables. Entonces hemos de tomar esta responsabilidad de su felicidad, ¿no? A la hora de intentar entender el sufrimiento, incluirlos también a ellos, ¿no? So infinite sentient beings in infinite forms of consciousness, all creating these 12 links all the time, every split second. Infinitos seres con infinitas formas de conciencia, creando sin límite y continuamente todas las causas para seguir girando en la rueda de la existencia. So, I mean, yeah, they create constantly, I should say, these 12 links, and every single moment they have this all-pervasive compounding form of suffering, right? Because they have karma and afflictions. Creando constantemente causas para girar en la rueda de la existencia, y constantemente bajo el poder del karma y de las aflicciones, completamente experimentando el sufrimiento que todo lo abarca. So if you see suffering and you understand how it is being caused, then you generate a wish how to eliminate that cause. Entonces, si ves el sufrimiento y si entiendes cómo se causa, entonces generas el deseo de eliminar las causas para que no se vuelva a producir. And that's the same true for self as well as for others, right? If you understand the suffering and the cause of suffering, then also you understand if you take away the cause, then the result will not come into being. Y esto es igual para uno y es igual para todos los seres. Si entiendes el sufrimiento y entiendes las causas del sufrimiento, si dejas de crear las causas del sufrimiento, el sufrimiento ya no se producirá. So then there's a way of how, you know, the wheel of life turns, and how to reverse that particular process, so how to stop that process. Yeah, there's a twofold division, how we're born in samsara and how to get out. Entonces, digamos que hay dos aspectos. Uno es el girar de la rueda de la existencia, y el otro es el aspecto de revertirla y de tener en nosotros la rueda de la existencia, ¿no? Dejar de girar en la rueda de las existencias. So in this particular text, or chapter 26 of this text, then the first 9 verses, they refer to how we're born in samsara by the power of these 12 links. And the last verses from verse 10 onwards, they show us how to get out of it. En este capítulo veremos que los 9 primeros versos explican cómo es posible que renazcamos dentro del samsara, ¿no? Cómo giramos, qué causas creamos para nacer dentro del samsara. Y a partir del verso 10 para adelante explican cómo eliminar, ¿no? Cómo salir de la rueda. Yeah, so that's a little bit about how we motivate for the 12 links, and then the next is the origin of this teaching. Entonces, esta era un poco una explicación de cómo motivarnos para estudiar los 12 vínculos, y ahora voy a explicar un poco el origen de esta enseñanza. Yeah, so we study the 12 links in order to understand how we're born in a lower state of existence and prevent that, and then see how we still have suffering of samsara
and to try to get out of samsara, and then see we're not only one. We focus upon all countless or infinite sentient beings and generate compassion for them. And for that purpose, to understand the suffering, that's why we're studying this particular 12 links. Entonces estudiamos estos 12 vínculos, primero para entender cómo se renace, qué se hace para renacer en reinos inferiores, con la motivación de evitar futuros renacimientos desafortunados. Estudiamos los 12 vínculos para entender cómo crear causas para la liberación personal. Y por último estudiamos los 12 vínculos con la idea de poder beneficiar y llevar a todos los seres también fuera de esta rueda del samsara. So that means that, you know, without renunciation, there's no compassion. So first we have to really have a wish ourselves to be free of samsara in order to generate the wish for others and generate compassion. Entonces, sin renuncia no hay compasión. Así que primero, para desarrollar compasión, necesitamos nosotros mismos renunciar al samsara. Same true, no? If you have a problem yourself in life and you be able to deal with that problem and go over that problem, then it's much easier for you to help others who are in a similar kind of situation. Es lo mismo que en la vida normal, cuando tienes un problema y eres capaz de solucionarlo, entonces estás mucho más preparado para poder ayudar a otros que tengan el mismo problema. So the problem is suffering and understanding the cause of suffering, and the next question is, can we do something about it? Can we take away that cause or not? Entonces aquí el problema es el sufrimiento, lo siguiente es entender la causa del sufrimiento y preguntarte, ¿puedo yo abandonar la causa del sufrimiento? So there's two things to that, because we can do something about it and we can achieve a state of liberation because everything is dependent on cause and conditions. Y aquí está esa capacidad que tenemos de entendemos que puedo alcanzar la liberación porque todo depende de causas y condiciones. And we said, you know, the cause of this all, as we will see in the 12 links, is karma and afflictions. Y como veremos en los 12 vínculos, la causa de todo es el karma y las aflicciones. And karma is not something fixed, right? Karma is also momentary changing. Negative karma can be purified and positive karma can increase. Entonces el karma no es algo fijo, el karma puede ser modificado, el karma puede ser purificado y se pueden crear acciones positivas y generar un karma positivo. And similar is for the afflictions, right? Afflictions are not always present and they come, abide and disintegrate. So that means they also come, abide and disintegrate by power of karma, by power of causes and conditions. Y con las aflicciones ocurre igual, las aflicciones no están siempre presentes, las aflicciones surgen, permanecen y desaparecen. Es decir, que son también dependientes de causas y condiciones. Not only that, and they're also not an innate part of our mind, right? They're just temporarily there. They're not a part of our ultimate nature of the mind. Y además no son parte innata de nuestra mente, sino no es una parte que es adventicia, ¿no? Que no forma parte de la naturaleza esencial de nuestra mente. It's like here, the blue sky, the white clouds or dark clouds are not a part of the blue sky itself, right? They just obscure the blue sky temporarily. Es como el cielo azul, cuando tiene nubes blancas o nubes negras, simplemente están temporalmente oscureciéndolo, pero no forman parte de su naturaleza. So sometimes the clouds are a bit more light and sometimes they're a bit more dark. Algunas veces las nubes son más ligeras y otras veces son más densas, ¿no? Más oscuras. So if your paella order is coming soon, your clouds are white, and then if there's a lot of delay in your order of your paella, then you have to wait, then the clouds become darker. Si te llevan la paella pronto, tus nubes son más ligeritas, pero si tardan mucho en llevarte la paella, pues se te ponen las nubes mucho más oscuras. I don't know if people order paella, maybe they order something else, but yeah, you can relate to that, right? Yeah. Pero no sé si es algo normal que pidáis paella, pero si no podéis referiros a cualquier cosa, ¿no? Que encarguéis, ¿no? That means when the destructive emotions, afflictions become stronger, then the blue sky gets more and more obscured, right? Entonces es igual cuando las aflicciones de la mente se hacen más fuertes, el velo que tapa al cielo es más denso, ¿no? Más oscuro. But you know, the innate part of the blue sky, they temporarily, they also go away again, right? No son parte innata del cielo,
son temporales y van a desaparecer, ¿no? Se acabarán yendo. And that's another reason. And another reason is they're not in accordance with reality. Y esa es otra razón. Y otra razón es que las emociones aflictivas no existen de una manera de acuerdo a la realidad de las cosas, ¿no? Yeah, so if we get really attached to our palya, or we get attached to different objects of our desires, then we build up this mental image, which is not the actual object. And that mental image, we overestimate the qualities, which is not really with the object as such. Entonces, si estamos muy apegados a esta paella, entonces lo que hacemos es que creamos una imagen mental del objeto sobre la base de exagerar. Entonces, no es una actitud realista como estamos percibiendo esa paella o cualquier objeto de deseo al que nos refiramos. So that means when the paella arrives, it is not according to your expectations, because you build up this mental image, it will be like this, it will be like that, but actually it's not. So then there's no satisfaction. Eso es lo que ocurre, como has construido una imagen mental de la paella que te van a llevar y cuando te llega la paella no se ajusta a eso que tú habías proyectado, que es lo que se produce en tu mente, esa insatisfacción, ¿no? So then you might get angry at the person who delivers the delivery. Y puede ser que te enfades con la persona que te la ha traído a casa. And then you close the door and then you think about this delivering man or woman, and then the same thing happens, right? You generate this mental image, which is not the person when you close the door, but you get angry at this mental image and you build all these faults on this mental image and say it's all this person's fault. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa persona, cierras la puerta, se va y en ese momento generas una imagen mental de esa persona que construyes como una proyección tuya y que adornas con todas esas faltas que proyectas sobre ella, pero en realidad es una imagen que has creado tú de esa persona. It's true, right? If you get angry at a person, then you walk away and you walk away with this image, with this mental image, right? And then based on that mental image, you start to think, oh, this person is really bad because of this, this, and that. And then that image becomes even more having actually faults than qualities. Esto ocurre mucho, ¿no? Cuando nos enfadamos con alguien y nos vamos, en ese momento hemos construido una imagen mental, hemos creado una imagen mental de esa persona a la que vamos añadiendo cada vez más atributos exagerados sobre lo que nos ha hecho o cómo es esa persona. Pero es en realidad una imagen mental nuestra que hemos creado. So actually we get angry at that mental image, but we think that mental image is the person. That becomes a big confusion, right? O sea que en realidad nos estamos enfadando con una imagen mental, pero pensamos que nos estamos enfadando con la persona real, ¿no? Tenemos esa confusión, ¿no? So that means that thinking that a mental image is the person is not correct consciousness. We call that mistaken consciousness. Entonces, creer que una imagen mental es una persona no es una consciencia correcta, ¿no? Lo llamamos consciencia errónea o incorrecta. So that means that every incorrect forms of consciousness, they can be taken away by a correct form of consciousness. Esto quiere decir que cualquier forma incorrecta de consciencia puede ser eliminada por una forma correcta de consciencia. Yeah, and that we can do by the power of reasoning. Yeah, we can eliminate them. Y ese eliminar lo podemos conseguir por el poder del razonamiento. Same if you wake up in the morning and you had a kind of bad dream and you still believe it's all true, then it takes you some time. Drink some water and relax and then reason and say, oh, it was just a dream, relax. And then slowly you come back to your normal state of consciousness, right? Yeah. Es igual que cuando hemos tenido una pesadilla y en ese momento, cuando nos levantamos de la cama, esperamos un poco, nos tranquilizamos, bebemos un vaso de agua y entonces poco a poco comprendemos que hemos tenido un estado de mente incorrecto, ¿no? Y entramos en un estado de mente normal, ¿no? So then we go back to where we are. We see that suffering is created by karma and afflictions. So karma, negative karma, we can purify, as we saw. Positive karma can be increased. And these afflictions, they can be can be taken away. And well, about the reasons we just talked about. Entonces hemos estado viendo que el sufrimiento es algo creado por karma y aflicciones, que el karma puede ser purificado,
por medio de la confesión y demás, y que el karma negativo y el karma positivo puede ser incrementado. Y hemos visto también que las aflicciones se pueden eliminar siguiendo un modo de razonamiento correcto, ¿no? Con ese modo de razonar somos capaces de eliminarlas. So yeah, it starts raining here a bit loudly. I hope you can still hear us. Yeah. Dice que está lloviendo bastante en Londres, pero no lo oímos. We cannot hear it. Yeah. Ale, no. Okay, good. Yeah. And not feel it. No, tampoco lo sentimos. Yeah. Yeah. We also have always the clouds. We always have overcast most of the time. Yeah. Dice que en Londres siempre tienen nubes por encima, ¿no? Siempre hace tiempo nublado. Yeah. So yeah. So the affliction. So we talked about karma can be purified, right? Negative karma, and afflictions can be eliminated. And well, about the 3 reasons we just discussed. Y entonces hemos dicho que las aflicciones el karma puede ser purificado, las aflicciones pueden ser eliminadas a través de razonamientos, ¿no? So yeah, to summarize, 3 reasons. One is that the afflictions are not an innate part of the mind. Y hemos dicho 3 razones para que puedan ser eliminadas. Primera, que las aflicciones no forman parte innata de la mente. Then the second one is that, you know, they're momentarily changing, right? So they can be changed. They're not always present. La segunda es que las aflicciones cambian, que no siempre están presentes y que momentáneamente siempre están cambiando. And in particular, by the power of reasoning, as we just saw with the dream example, we can eliminate them. Y la tercera sería que particularmente por el poder de los razonamientos podemos eliminarlas. Because reason number 3 is that they're not in accordance with reality. So with the correct form of consciousness, you can eliminate them. Porque este es el tercero, ¿no? Las aflicciones no están en concordancia con la realidad, por lo tanto, siguiendo un modo de razonamiento coherente, pueden ser eliminadas, ¿no? So there's kind of 3 reasons why afflictions in general can be taken away. Es por estas 3 razones porque en general las aflicciones pueden ser eliminadas. And it's even more true if you understand that all those afflictions are rooted in ignorance. Y todavía es más verdad si entendemos que las aflicciones están, su raíz es la ignorancia. So ignorance, which is the first link of the 12 links, right, mainly refers to an ignorance of a concrete I am I. La ignorancia, que es el primero de los 12 vínculos, específicamente se refiere a concebir un yo y un mío concretos, ¿no? So this I am mine that arises and causes these afflictions to arise. Este yo y mío que surge es lo que hace que también surjan las aflicciones. And yeah, that's in many scripture references are there, but also just from our own experience, we can see that's true. Entonces, aquí hay muchas referencias en las escrituras, pero también podemos ver que es verdad por nuestra propia experiencia. For example, you know, I always use the example, please, everybody get angry now. Come on, do it. Get angry, please do it. Siempre utilizo este ejemplo. Si yo ahora os digo, venga, ahora todos enfadaros, por favor. Por favor, yeah. So then it's very difficult. I see people smiling even. But if I tell you, oh, look at your picture behind you and your hair, and your glasses, it's terrible. You look like this, you look like that. Then the eye comes up and how dare this person say this to me? Entonces ahora os veo que todos sonreís, pero si en cambio os digo, uy, mira esta persona lo que ha puesto detrás y mira cómo tiene el pelo y esas gafas, qué mal le queda. Entonces ahí sí que es mucho más fácil que empecemos a enfadarnos. So then it's very easy to get angry, right? Para nosotros es mucho más fácil, ¿no? Enfadarnos. Because the I comes up, you know, the ego, ¿Por qué? I am mine. ¿Por qué? Porque nos está surgiendo esta idea del yo y del mío, ¿no? So that proves that all these destructive emotions, the same true with desire, I need this paella, I need this pizza or pasta or whatever, or I need this new laptop or this new phone or whatsoever. Eso prueba que todas estas emociones aflictivas, no solo el enfado, sino también el deseo, quiero tomar paella o quiero comprarme un nuevo móvil y demás. Or if you're in traffic jam in the city, maybe Madrid also, maybe traffic jams, I suppose. Yeah. Sometimes. Not now, but in the lockdown, but normally, right? So then it's kind of my time. You're getting late, and then it's kind of, how dare this person stand in front of me? It's my time, my time.
you know. Entonces vemos que siempre está detrás esta concepción del yo y el mío, con cualquier emoción que surja. También, por ejemplo, podemos estar en Madrid en mitad de un atasco y ahí surge muy fuerte, ¿no? Es mi tiempo, ¿no? Es mi tiempo, etcétera. Una sensación muy fuerte, ¿no? Del yo y del mío. So then, based on this concrete concept of I am I, then you get angry at the people in front, right? Entonces, basado en este concepto concreto del yo y el mío, nos enfadamos con la gente que tenemos enfrente. And the person in front is just listening to his favorite Spanish music or something, and he doesn't even hear you shouting at them, and you only have yourself, right? Y la persona que tenemos enfrente está escuchando música y ni siquiera nos escucha. Y realmente lo único que hacemos es una cosa con nosotros mismos, ¿no? Es un enfado con nosotros mismos. Yeah, so that's kind of the core of the problem, so to say, this concrete concept of I am I. Entonces este concepto tan concreto del yo y el mío es realmente el núcleo de todo el problema. So yeah, that ignorance, so to say, is also, as we're going to see today and tomorrow, is not in considered reality, and that's also why we can take it away. Esta ignorancia, como vamos a ver hoy y mañana, no está de acuerdo con la realidad, por eso puede ser eliminada. So that's a summary of what we're going to talk about, and yeah, we go a little bit more detail, of course. That all comes back from the Buddhist teaching of the Salu Sprout Sutra. Entonces, esto es un poco el sumario, el resumen de todo lo que vamos a hablar. Y sobre el origen de esta enseñanza tenemos que retroceder al sutra del Buda que enseñó, que se llamaba el Sutra de los granos de arroz. So this Salu Sprout Sutra, the Buddha explained from a seed and a sprout how you, from ignorance, start this cycle of the 12 links. Yeah, from ignorance comes action, so to say, and then it goes in all the 12 links. So there's a sequence from 1 to 12. Entonces, siguiendo el ejemplo de una semilla y un brote de arroz, el Buda explica que del mismo modo, a partir de la ignorancia, se producen todos los demás vínculos. Entonces se explica en ese sutra de modo secuencial, como causa y efecto, cómo se van sucediendo los 12 vínculos. And then also the Buddha said, but if you take away ignorance, then there's no action. If there's no action, there's no planting into consciousness. So if you take away one of the change, then the next one will not come into being. Pero el Buda también explica que si no hay ignorancia, no hay acciones. Y si no hay acciones, no hay nada plantado en la consciencia. Entonces también explica el modo de revertir los eslabones, los diferentes vínculos, ¿no? Yeah, so these first 9 verses of our text, the first 9 verses, they talk about how the sequence is from ignorance and causes all this suffering in samsara. And from verse 10 until and including verse 12, yeah, 10, 11 and 12, they talk about how to get out of this link, or if you stop the first, then the next will not come into being. Entonces, de los versos del 1 al 9 explican toda esa secuencia a partir de la ignorancia, que se crean todas las causas para el sufrimiento, y a partir del verso 10 explica cómo salir, ¿no?, del círculo de los 12 vínculos, y el momento que dejas de crear uno, el siguiente vínculo no se produce. Yeah, so let's start with the text, yeah, with verse number 1. Entonces vamos a empezar con el texto, con el verso primero. So verse number 1 talks about ignorance, yeah, and what is this ignorance? There's different types of ignorance, so to say. El primer verso habla de la ignorancia. ¿Qué es esta ignorancia? Podemos decir que hay diversos tipos de ignorancia. So one aspect of ignorance referred, for example, by Arya Asanga is kind of not believing in cause and effect, not believing in karma, not believing in the 3 jewels, or being able to liberate us, That's also a kind of ignorance that causes us to be born in lower states of existence, or can cause that to happen. Entonces, hay un tipo de ignorancia de la que habla Arya Asanga, que es la ignorancia que ignora el karma, que ignora la causa y efecto, que ignora que las 3 joyas tienen el poder de liberarnos. Es decir, es una ignorancia que ignora la causa de los renacimientos inferiores. It's true, right? If you don't believe in law of cause and effect,
we also don't believe in the possibility of change of our mind, right? So that causes an obstacle. If you don't believe you can change problems, then you will, experience problems over and over again. Entonces esto es un obstáculo, porque si no crees en el funcionamiento de causa y efecto, entonces tampoco crees que puedes crear cambios en tu vida, ¿no? Sino que te ves como obligado a tener que experimentar las cosas sin poder hacer nada. And even in scientific findings, we know that neuroplasticity is there and proves that we can change, right? Y también lo sabemos por los científicos en el campo de la neuroplasticidad, sabemos que se pueden producir, que somos capaces de producir cambios en el cerebro. Yeah, so that's one aspect of ignorance. Of if you don't believe in law of cause and effect, then you create actually negative karma, right? You create obstacles for liberation and happiness. Entonces este es un tipo de ignorancia. Si no crees en la ley de causa y efecto, esto es un obstáculo y creas karma negativo. So yeah, that's kind of a cause for lower states of existence if all the other links are complete. Y es una causa para estados de renacimiento inferior si el resto de las causas están completas, ¿no? de los vínculos. But we also create causes for higher states of rebirth within samsara, right? And that is also motivated by ignorance. And what ignorance is that? That's the ignorance, as we just discussed, the apprehension of a concrete I am I. Pero también creamos causas para renacimientos superiores en el samsara. Y esto está también influido por la ignorancia, pero esta ignorancia es de otro tipo. Esta es la ignorancia que aprende un aspecto del yo y el mío equivocado. But every birth in samsara, either higher states of lower rebirths in samsara, it's always motivated with this ignorance of apprehension of a concrete I am I. Porque cada estado de renacimiento dentro del samsara, sea un renacimiento superior o inferior, está siempre relacionado con esta aprensión a un yo y un mío errónea. Un yo y un mío, right? Yeah. Yeah, so that means by the power of what is actually the real ignorance, so to say, according to Prasangika view of Madhyamaka, yeah, the view of emptiness, the profound view of emptiness, that is what we call the view of the transitory collection. Entonces esta visión es lo que en la escuela prasángika madhyamika es lo que llama the view of transitory collection, Yes. la visión de la colección transitoria, yeah. Esta ignorancia. So what is this transitoria collection, or what is this transitory collection? Yeah, I have to learn some Spanish, but yeah, it's not going very fast with my slow brain. Yeah. Entonces, ¿cuál es esta colección transitoria? Sé un poco de español, pero no sé mucho, ¿no? Tengo un cerebro un poco lento para el español. Last year in Özeling, I tried a few times to listen to the translation and pick up a few words, but then my mind is like a sieve, so then it goes away. Yeah. Dice que el año pasado lo intentó, cuando escuchaba las traducciones, pero que se le ha olvidado todo, ¿no? But your mind is what? Like a sieve, you know, you sieve for tea, it goes straight through, you know. So I forget very quickly. Tea sieve, you know. No sé muy bien lo que es. I don't understand this sieve word. Sieve is, yeah, doesn't matter. My mind is just like, I forget things very quickly, but I keep trying, I promise. Dice que se olvida de las cosas, fácilmente, pero que va a seguir intentando entender un poco el español. So anyway, so this ignorance of the view of the transitory collection, what is that actually? Entonces, ¿qué es esta ignorancia de la visión de la colección transitoria realmente? That means we have a body and mind, and on top of this body and mind, we apprehend a kind of I and mind to exist inherently. Entonces nosotros tenemos un cuerpo y una mente, pero por encima de ese cuerpo y de la mente percibimos o aprendemos un yo y un mío que existe inherentemente. Un yo, un mío, yeah. No? Yeah. So yeah, so that means on top of this mere body and mind, we think there is something that is concrete. There's a concrete from its own side existing I and mine. Right? So that's us, yeah. Sí, por encima de este cuerpo, de esta mente, de este mero cuerpo y mente, creemos que hay un yo y un mío concreto que existe por su propio lado.
So based on that concrete concept of I am mine, that's why we get angry, as we just saw in our example when I tell you about your glasses, or I tell you about your hairdress, or your living room looks terrible, or something like that. Then the I comes up and then we get angry, right? Entonces es debido a este concepto concreto del yo y mío que nos enfadamos, cuando nos dicen que tenemos un peinado espantoso, o que llevamos unas gafas que nos sientan muy mal, o que tenemos un salón de lo más desordenado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? So it's all rooted in this seeing the self to exist from its own side without dependence. Todos tienen su raíz en concebir a un yo que existe por sí mismo sin depender. And that's a kind of a Buddhist, yeah, I mean, the Buddha talked about these points 2,500 years ago, right? El Buda explicó estos puntos hace 2500 años. So then there's an interesting research done in Harvard Medical School, counting the times a person says the words I, me, myself in a 15 or 10 to 15 minutes conversation. Entonces hay un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard sobre cuántas veces en una conversación de 15 minutos hablamos de yo o de lo mío. So people will say more kind of I, me, my family, my this, my that, I'm like this, I'm like that. And then they just count, the amount of words, and then get the data of a few thousand people, and then look at the health records, and then you can draw conclusions. Entonces, digamos que cuentan todas las palabras que se dice durante ese periodo de tiempo sobre yo, mío, mi madre, mi familia, y se juntan todos esos datos, se agrupan y se llega a una serie de conclusiones. So people will more refer to these words of I, me, myself, then there's a higher inclination to higher blood pressure, heart diseases, depression, and low self-esteem, for example. Y se ha visto que las personas que utilizan más veces esas palabras yo, mío, mi familia y demás, son personas que tienen la presión arterial mucho más acelerada y que tienen una estima más baja de sí mismos. And also another interesting aspect of science is David Bohm, one of the leading scientists in quantum mechanics, who says something similar. He says because of this self-deceptive thought, or the self kind of identification, or the self-identity, so to say, as he calls it, that causes kind of, I need security, I need money, I need this, I need that. And then he also says the self is just a show. It's not really there, but a very convincing show, and that's why people take it as an apparent reality, or people think it's reality. Y también hay un científico que se llama David Bohm, que es un estudioso de la mecánica cuántica y que también explica esta identidad con un yo, uno mismo, ¿no? que nos hace que estemos siempre necesitando seguridad, necesitando dinero, y que en realidad este yo que hemos creado es un espectáculo, un show, que no está realmente allí, pero nos resulta tan convincente que llegamos a creer que es real. So he came, by the power of the language of mathematics, he came to the conclusion there's not really concrete reality out there. Yeah, we see the computer as distance and cut off from our mind as a separate identity, but he came to the conclusion that's not really existing in that way. Entonces él ha llegado por medio de las matemáticas a la conclusión de que eso no existe realmente allí, que es una realidad concreta que creamos nosotros mismos que no se encuentra en ningún sitio. Yeah, we see the computer as completely separate from our mind, right? It's existing from its own side, the screen, so to say. But if you examine, it doesn't really exist in that way. It's not that concrete, independent. Por ejemplo, nosotros ahora estamos experimentando la pantalla del ordenador completamente separada de nosotros, pero eso no existe de esa manera independiente para nada, ¿no? Because there's many causes and conditions needed, right? Zoom can break down, right? Zoom can stop all of a sudden, the computer can break down, or
or electricity problems or Wi-Fi problems. There's many causes and conditions involved. ¿Por qué? Para que nosotros podamos estar observando esta pantalla se necesitan muchas causas y condiciones. Se necesita una corriente eléctrica, se necesita una red de internet, se necesita un programa con el que podamos utilizar este tipo de cosas como es el Zoom. Un montón de circunstancias son necesarias. So that means we don't see it in that way. We see it as very concrete, right? The computer and the Zoom, we see it as very concrete identities existing from their own side. Sin embargo, nosotros vemos el ordenador y el Zoom como algo muy concreto, ¿no? Como una identidad muy independiente, concreta. And then, you know, when Zoom stops to function or we have some technical problems, then some people freak out. Y por eso cuando empieza a haber problemas con la red o el Zoom falla, entonces la gente empieza a echarse a temblar, ¿no? Yeah, because we think it exists independent without causes and conditions, but it's not like that. So when that reality comes of the things are in causes and conditions and it stops functioning, then we get irritated because we don't expect that. Right? Porque no somos conscientes de que esto existe debido a causas y condiciones. Pensamos que existe de modo independiente. Entonces, cuando deja de funcionar, cuando esa realidad llega ante nosotros, reaccionamos enfadándonos, ¿no? Or if you log in and then all of a sudden your computer breaks down. That's not something you expect, and you don't think about that possibility, so you get irritated. Y lo mismo si nos tenemos que estar aislados en casa porque no podemos salir y se nos rompe el ordenador, entonces nos irritamos porque no contemplamos esa realidad, ¿no? Esa posibilidad. Yeah, that happened to me, when was it, last Wednesday? We had this kind of dialogue and then I had to update the Zoom account and then I forgot my password, of course, because I don't remember things easily, and I got kind of, what's happening now, Me pasó el miércoles pasado que teníamos una reunión, estábamos en una reunión discutiendo y de repente perdí la conexión y tuve que volver a activar el Zoom y se me había olvidado la clave, el password, ¿no? Y fue pues así, no me acordaba, ¿no? Todo se estropeó, ¿no? So if we grasp too much at things as permanent, existing from their own sides, then when reality is being met, when we meet the real reality, then there can be a problem. Entonces, si pensamos que todo es permanente, que todo existe por su propio lado, cuando nos da un golpe de realidad, podemos tener problemas, ¿no? And that's exactly what Nagarjuna said in this praise to the Buddha. You moved out of compassion, you eliminate wrong views. Yeah, so this kind of wrong views the Buddha is referring to. Entonces, cuando hemos hablado al principio de la relevancia que hacen los versos Nagarjuna al Buda diciendo eliminas las visiones erróneas, es justamente aquí a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Estas son las visiones erróneas, ¿no? A las que nos estamos refiriendo. And especially by the power of the teaching on dependent origination, we see everything is interdependent. The computer is interdependent, we are independent. And by the power of that reasoning, we see that nothing exists from its own side. Entonces, por el poder de esta enseñanza del surgir dependiente, vemos que todo depende de causas y condiciones, que las cosas no existen independientemente de causas y condiciones y entendemos la enseñanza del surgir dependiente como un modo de existencia de las cosas. So not seeing this dependent origination and seeing that things exist from their own sides and having this I and mine, that causes problems. Entonces, no ver el surgir dependiente y creer que las cosas existen por su propio lado, creer en este yo y este mío, produce problemas, ¿no? And it's true in our, own life, my time in the traffic jam, or my computer, or my palya, or something like that. But also on a worldly level, we say them and us, so that causes a separation between two kind of cultures or whatsoever. Y eso lo vemos constantemente cuando estamos en un atasco y sentimos que no tenemos tiempo y pensamos en mi tiempo o cuando se nos rompe el ordenador.
pero también se puede aplicar en las relaciones en el mundo, cuando creamos esta diferencia entre nosotros y vosotros, yo y mío, y una separación, por ejemplo, entre personas de otras culturas, etc. So also David Bohm, he came to the same conclusion, and he said, that's why we need this wholeness. We all interconnected. There's no differentiation existing from their own side for us and them. And then he comes to solve the idea to solve world problems and environmental problems by understanding this interdependence. Entonces es a lo que se refiere Bohm, ¿no? Que en realidad no existe una diferencia entre nosotros y ellos por su propio lado, no existimos separadamente, y creer que existimos separados es lo que crea todos los problemas en el medio ambiente y los problemas a nivel mundial. So the Buddha already 2,500 years ago talked about this I and mine seems to exist, or we apprehend exists from its own side or inherently, and that is a cause for all destructive emotions or afflictions to arise. Entonces ya habló el Buda hace 2500 años de este concepto del yo y mío, que parece que existe por su propio lado, inherentemente, y es la causa de todas nuestras aflicciones. So that's the first link, right? What we call ignorance, number one. Entonces este es el primer vínculo, el que llamamos ignorancia. So then in the first line, you know, it says that this ignorance that propels one into samsaric birth. Yeah, so because of ignorance, we have destructive emotions or afflictions, then we create karma, and that propels us in samsara. Entonces es esta ignorancia la que nos hace llevar a cabo acciones que nos empujan a renacer en el samsara. Yeah, so so that's the first line, and then the second line it says the three compositional factors. Yeah, so meaning virtue, non-virtue, and neutral or unspecified. Entonces, en la segunda línea, ¿lo puedes poner, por favor, Conchi, el texto? So, la segunda línea dice... So that means that out of ignorance, we have destructive emotions like anger, attachment, jealousy, pride, right? And because of those afflictions, we have great karma, there's activity. Entonces aquí estamos diciendo, los seres se ocupan de los tres tipos de acciones, de composición. Esto está explicando que esta ignorancia nos empuja a crear aflicciones que nos llevan a actuar y a crear tres tipos de acciones positivas, negativas o neutrales, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a nacer de nuevo. So that means by the power of ignorance, afflictions come up and we create this kind of three types of karma. Entonces aquí se está diciendo que debido a la ignorancia creamos acciones y con estas acciones creamos los tres tipos de karma. And that causes these formations of birth. Y produce la formación del nacimiento. And then, yeah, it says in the last line in the English translation, these actions impel one into the state of migrators, or these actions mean, sometimes we translate as karmic formations, right? Link number 2. Entonces, estas acciones, también llamadas formaciones kármicas, en la última línea dice, nos llevan a los diferentes destinos, ¿no? So these actions empujan a renacer en diferentes destinos. So the action or acciones, right? There's three types, yeah, positive, negative, and neutral. Entonces hay tres tipos de acciones, positivas, negativas y neutras. Yeah, and so by the power of affliction, we have activities of body, speech, and mind, right? We have our body does something, we talk, and we have mental activity as well. Entonces, por el poder de las aflicciones, producimos actividad de cuerpo, palabra y mente. And whatever we do or whatever we say is always preceded by an intention or motivation or thought. Y cualquier cosa que hacemos o pensamos o decimos siempre tiene detrás una motivación o una intención. So that means the outcome of our activities, verbal or physical, depends also on our motivation. Y esto quiere decir que el resultado de nuestras acciones físicas y verbales también va a depender de nuestra motivación. And that's why we put always so much emphasis on setting the right motivation. Y por eso siempre se enfatiza mucho el generar una motivación correcta.
So ignorance, sometimes in the text it says kulundu kyuba maripa, means the ignorance that generates this motivation, or that activates this kind of thoughts, or that propels us in thinking in a particular way to do something. La ignorancia es la que activa estas motivaciones, es la que nos empuja a realizar algún tipo de acción. Yeah, so that's kind of the motivation of creating causes for samsara. Y es esta ignorancia la motivación que nos hace crear causas para el samsara. So yeah, that's how ignorance creates this kind of virtue, non-virtue, and neutral aspects by the power of motivating particular thoughts or particular states of mind. Entonces, esta ignorancia es la que lleva esta no virtud en nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. So when ignorance generates non-virtue, yeah, strong, for example, anger, and then we can go into the extreme of killing another human being, right? Entonces, cuando esta ignorancia produce una motivación muy mala, de muy poca virtud, podemos ser capaces incluso de matar. For example, sometimes you see in the news that a person is in his apartment, and then outside of an apartment, people are making too much noise. He asks them to stop talking, and then they don't stop. He asks again, they don't stop. He gets extremely angry, and then sometimes it can happen, he causes them harm or even kills them. Algunas veces oímos noticias de que hay una persona que está en su casa, en su apartamento, y los del apartamento de al lado están haciendo mucho ruido y les pide que dejen de hacer ruido y no le hacen caso y les vuelve a pedir, y entonces a la siguiente es que esta persona pierde totalmente el control, ¿no? Y les daña, ¿no? That means by the power of this concrete I, how dare they talking to so loudly, I cannot sleep, you know, something like that can cause a person to get extremely angry and cause harm to those individuals talking outside. Entonces, por el poder de este yo tan concreto que piensa, ¿cómo pueden estar haciendo este ruido y yo necesito dormir? El resultado de eso es que se puede acabar haciendo mucho daño, ¿no?, a la otra persona. So there's one aspect, yeah. So another aspect during the lockdown, especially in India, when the migrators, you know, sort of these kind of people walking in the big cities, they had to go home because there was no work, right? So they had to walk for sometimes 100 or 200 kilometers, and then they didn't have any shoes to wear. And then one of the BBC reporters saw that, and he gave away his own shoes. She thought, oh, I can go without shoes for some time, but these people, they have to, you know, walk a long time. So meaning there's a motivation of ignorance, of I, concrete I that arises, but it causes a positive deed, right? To give away your own shoes to those in need. Y luego tenemos el ejemplo, por ejemplo, en la India, que la gente ha perdido todos sus trabajos debido a que han tenido que cerrar todo por la epidemia. Muchos de los trabajadores han tenido que volver a sus pueblos de origen y han tenido que andar kilómetros y kilómetros, y muchos lo han hecho sin zapatos. Y entonces es el caso de un reportero de la BBC que viéndolo le ofreció a un hombre sus zapatos, ¿no? En este caso sería alguien que concibe un yo concreto, pero sobre esa base realiza una acción positiva. So you see that's a kind of a positive deed, right? That creates good karma, yeah? That creates a kind of good ripening effects, but still was kind of motivated with the concrete concept of I am I. Entonces este es un caso de una acción positiva que crea buen karma y que crea efectos positivos, ¿no? Kármicos, pero sigue teniendo como base una motivación de ignorancia de yo y mío. Yeah, and there's also neutral aspects of karma or unspecified aspects of karma, or sometimes what we call immovable karma, if you contemplate the different benefits of a more subtle mind of the former formless realms and create cause to be born there. Yeah, this kind of aspects, or just kind of a neutral. If I do this with my head, it's not really a virtue or non-virtue, right? It's kind of a neutral act. Yeah? Entonces luego está el tercer tipo, que es el karma que es neutro, ¿no? O sin especificar también se llama, que pueden ser acciones que no tienen ningún resultado, que no tienen como mover la cabeza o no sé, tipos de acciones que no producen ningún efecto ni positivo ni negativo. Y luego está también dentro de este karma el llamado inamovible, que es karma
que produce el renacimiento en reinos de forma y de la no forma, ¿no? Es, digamos, un karma que se crea a nivel más sutil de la mente. So that's another division of these three, right? We see the three compositional factors. So one interpretation I said is virtue, non-virtue, and neutral. Entonces aquí estamos viendo estos tres tipos de karma, estos tres factores, que es el de la virtud, de la no virtud y el neutral. Or another division of the three, you can say meritorious karma or non-meritorious karma and what we call immovable karma. O bien se puede decir karma meritorio, karma no meritorio o karma inamovible. Yeah, Esa so es otra división de los mismos. So merit is then for precious higher rebirth, for example. Non-meritorious is for the lower states of existence, and immovable is kind of for this higher states of rebirth as a god in the form of formless realms, for example. Entonces el resultado del karma meritorio es el renacimiento en reinos superiores, el de karma no meritorio, el de renacimientos inferiores, y el karma inamovible produce renacimientos en los estados de dioses de forma y sin forma. So then this karmic action stops, right? The karmic action, yeah, you know, sometimes if you stop a particular activity or the act of killing of this person stops, right? And the act of giving your shoes away stops. So that karma, that action comes to cease to exist. Entonces luego lo que ocurre es que esa acción kármica cesa, ¿no? Para, ¿no? La acción de matar a tu vecino, la acción de dar zapatos a ese señor cesa, ¿no? Una vez lo has hecho, cesa. And that leaves a kind of imprint in what we call link number 3, which is the link of consciousness. Y deja un tipo de impresión en el tercer tipo de vínculo, el siguiente, que es el que llamamos la conciencia. So it leaves a potential in the mind, right? Deja un potencial en la mente. So there's different types of potential. So here the potential talks about that can throw you in another rebirth, either a lower rebirth or a higher rebirth. Entonces ese potencial es de diferentes tipos y decimos que ese potencial tiene el poder o la capacidad de arrojarte, de llevarte a renacimientos superiores o inferiores. So that sometimes we call that kind of throwing karma, right? That karma that can throw you in another state of rebirth. Ese karma que te lleva a otros estados de renacimiento lo llamamos karma que arroja, ¿no? Yeah, Ese poder. So that's with the act of killing, as we saw, when all the factors are complete, then it can cause states to be born in lower state of existence, right? Entonces, Entonces el acto de matar, cuando todos los factores están completos, te produce renacer en estados inferiores, ¿no? And if all the factors are complete, this kind of BBC reporter giving his shoes away, then also that can have a ripening effect in the future. Y si todos los factores están completos en el acto de dar unos zapatos, eso te va a llevar a un renacimiento superior en el futuro. So the factors to be complete, what does that mean? ¿Y qué significa factores que se han de completar? That means that we, according to teachings on karma, we're talking about base, intention, deeds, and final step. 4 points. De acuerdo a las enseñanzas del karma, sabéis que para que una acción sea completa tiene que tener una base, una intención, la acción en sí y un estado mental final, ¿no? Yeah. So take the act of killing of this person in his apartment. Yeah. So there's people talking outside, and that's annoying this person. So that's the basis, right? That's the object. Entonces, en este caso del matar a tu vecino, la base sería las personas que están hablando en el apartamento de al lado. And then the intention, number 2, is subdivided into 3. Y la intención se subdivide en 3. And that means kind of, as we talked about, motivation being very important. La primera es la motivación, que hemos dicho que es tan importante. Yeah, and then in this case is a kind of a wish to kill. En este caso sería el deseo de matar. Then there's a discriminating factor, knowing those people outside are, you know, these kind of people you don't like and you want to harm. Y luego está la discriminación, que sabes que esas personas son las que están haciendo ruido y a las que quieres dañar. And then there's, of course, an affliction, anger present at that time.
y luego tiene que haber una aflicción, el enfado en este caso. Yeah, so there's three factors there, no, for intention, meaning a wish to kill as the motivation, the discriminating factor that these people are the people you dislike, and then the affliction, anger. Entonces sería el deseo de matar como motivación, el factor discriminator de saber quiénes son los que están haciendo este ruido, y el tercero es la aflicción, ¿no? El deseo de matar, perdón, el enfado. Perdón. And then the number 3 in the outline of the actual deed, yeah, is the act of killing, yeah, with a gun or with a knife, whatever the person acts with. Yeah. El tercero, la acción sería el matar a alguien en sí, sea con una navaja o con un cuchillo, como sea. Yeah, and then number 4 is the final step, or you know, the completion, so to say. That means that the people or the person you kill dies before you. Y el cuarto sería la completación de la acción, quiere decirse que las personas mueren antes que tú. So if all those 4 factors are complete, yeah, then you can create a kind of complete, what we call throwing karma, that can throw you in a lower state of existence with this negative karma. Entonces, si los 4 factores están completos, sería el caso de un karma que arroja, en este caso, a un renacimiento inferior. If one or two factors are if one of 2 factors are missing, for example, you kill the wrong person, so the discriminating factor is not present, then it doesn't become the real killing of the person you want to kill, right? Y si falta alguno de los factores, por ejemplo, imaginamos que el factor de discriminación no está porque matas a la persona errónea, entonces la acción de matar no es completa. Or when you don't have the intention, or sometimes we step by accident on an insect, right? So we still kill the insect, but there's no intention or wish to kill, right? O cuando falta el factor de la intención, como nos pasa a veces cuando matamos a algún insecto, que no tenemos intención, pero al andar lo pisamos y lo matamos, ¿no? Entonces sí que hay acción de matar, ¿no? So that means if things are missing, it doesn't become that heavy karma to throw you in a lower state of rebirth, right? Esto quiere decir que si hay factores que faltan, no se convierte en un karma tan poderoso para arrojarte a reinos inferiores. And with virtuous karma, it's also true. The more factors are complete, the stronger it becomes. Y con el karma virtuoso es igual. Cuanto más completos están los factores, más poderoso es ese karma. And that's why it's also important when we engage in virtue to do it as perfect as possible. Por eso es tan importante cuando nos implicamos en virtud, hacerla lo más perfectamente, de manera más completa posible. For example, if you do, you know, just a simple act of donating to a particular organization, for example, right? If you make a donation, then first, before you open your computer or whatever, you do it on your phone, whatsoever, then before you open it, you generate the correct motivation, right? And then in the act, while doing it, you contemplate the benefits or the person's in need or the organization in need. So you have the right discriminating factor, the right motivation, and then you press the button of actually, you know, making the transfer or making a donation, and then eventually you rejoice and make a prayer in the end, and then the activity becomes more complete. Por ejemplo, el simple acto de hacer un donativo a una organización, entonces benéfica, entonces si una acción completa, esa acción tan simple sería completa si empezamos generando una motivación correcta, si luego discriminamos el beneficio que va a producir a otros, el donativo que vamos a hacer, y luego le damos al clic del ordenador, hacemos el donativo y luego nos alegramos de haberlo hecho e incluso hacemos alguna oración al final. Entonces eso sería una acción completa, positiva. So that's important for us for positive deeds to also do it as perfect as possible, right? Entonces es importante que las acciones positivas las hagamos lo más perfectamente posible. Yeah, so that least positive karma has the potential to throw you in future states of existence, in positive states or higher states of rebirth. De modo que este karma positivo que hemos creado tenga el poder de arrojarnos a renacimientos superiores, a estados positivos de vida, de estados superiores. So there's all kind of imprints in the consciousness, yeah? So this is just one aspect of those imprints in consciousness.
Entonces hay todo tipo de impresiones en la mente, ¿no? En la consciencia. Este es solamente un aspecto, ¿no? Un tipo de impresión. There's few very simple things you can relate to, you know. For example, if you clean your room or you change your room and you put your bin, you know, where you normally throw your pieces of paper inside, you move, right? Sometimes happens that you throw in the same corner when the bin is not there anymore. But because of previous habituations, automatically you act like that. A veces nos pasa que tenemos la costumbre de cuando tiramos papeles a la papelera, casi sin mirarlo, estamos tirándolos, ¿no? Y a veces que la papelera no está ahí, pero ni siquiera nos damos cuenta y seguimos con esa acción a la que nos hemos acostumbrado y los papeles pues no caen en la papelera. So that's kind of an action of previous throwing your piece of paper in a bin in a particular direction. That action stops, but still has a potential in the mind later on to throw in the same direction when actually they've been moved somewhere else. Eso se debe a que antiguamente creamos esa impresión en nuestra mente de tirar los papeles a la papelera. Y cuando la papelera ya no está ahí, debido a la fuerza de esa costumbre, de esa impresión en nuestra mente, seguimos a veces tirando, ¿no?, los papeles igual. And same is true for all kinds of things that comes up in our dreams, right? The more we think during the day, or sometimes it reflects in our dreams. Y eso ocurre también cuando soñamos, dependiendo de las cosas que hemos hecho durante el día, de las cosas que más pensamos, luego se reflejan en nuestros sueños. So in a similar way, going to sleep and waking up is very similar to dying and reborn. Y irse a dormir y despertar por la mañana es muy parecido a morir y renacer. So that's also why when we go to sleep, the state of mind is very important to have a good motivation. Por eso es muy importante cuando nos vamos a dormir tener un estado de mente con una motivación buena, positiva. Because we know that if we fall asleep with a very irritated mind, then we wake up with a heavy mind, right? We're not rested when we wake up in the morning. Porque sabemos que cuando nos vamos a dormir con una mente muy alterada, nos despertamos mal, es como que no descansamos bien. But when you fall asleep very relaxed with a good motivation, then you wake up and you feel really refreshed. En cambio, cuando te has ido a dormir con una buena motivación por la mañana, al despertar te sientes como muy fresco. So that proves this continuity of consciousness being influenced by an intention, right? Y esto prueba que hay una continuidad de consciencia que se ve influida por nuestra intención o motivación. So in a similar way, when we die, then these previous actions that are planted in consciousness, right? We had ignorance, action, and consciousness, the first three links, right? So that means in consciousness, these seeds are present and they need conditions to come to ripening. Yeah, so in the same way, when we fall asleep and think about something positive, positive karma ripens and we have a good dream and we wake up kind of positive. Entonces esto es igual cuando morimos. Cuando morimos hemos vivido con esta ignorancia, con estas acciones y con esta consciencia que han dejado una impresión, ¿no?, en nuestra mente. Y eso va a producir el resultado, ¿no?, como lo mismo que con el sueño, ¿no?, una continuidad de mente que va a estar influida, ¿no?, por esas impresiones. So in a similar way, when we die, then it's even, it's a bit more complicated than falling asleep. It's changing a body, but for the rest is very similar. Cuando morimos es más complicado porque cambiamos el cuerpo, pero por el resto es muy similar, ¿no?, el funcionamiento al de irse a dormir. Yeah, it's just we go to another guest house, so to say. Digamos que vamos a otra casa de huéspedes, ¿no?, a habitar, ¿no? Some of the lamas of the lineage, when they're a bit older, they think, or the body is too full, too difficult to hang out with. It's time for a new body. Los lamas de linaje, muchas veces ellos ya ven que su cuerpo está ya muy mayor y lo ven así, abandonan el cuerpo con la intención de poder conseguir un cuerpo mejor, ¿no? Yeah, so dying is not something to be afraid of. Yeah, we did it so many times already. Entonces morirse no es algo que uno tenga que tener miedo, porque ya lo hemos hecho infinidad de veces. So then what happens at the time of death, also because of this karma being created, either positive or negative, that leaves an imprint in our consciousness that ripens at the time of death and causes a particular rebirth. Entonces esto es lo que ocurre debido al momento de la muerte, debido a que hemos creado
hemos dejado, según una serie de acciones o de karma creado, impresiones en nuestra mente, según esas impresiones, eso nos va a empujar a un tipo de renacimiento. And then we go in what we called the bardo or intermediate state, and then we take birth. Entonces vamos al llamado bardo, estado intermedio, y tomamos renacimiento. And then when we're born, then there's kind of link number 4, name and form. Y el renacer es el cuarto vínculo, nombre y forma. So name is referring to consciousness, and form is referring to our, physical form, body. El nombre se refiere a la consciencia y la forma a nuestro cuerpo físico. Because we have body and mind, right? Porque tenemos cuerpo y mente. Yeah, so we take birth, so to say. O sea que nacemos, ¿no? Renacemos. By the power of karma and afflictions. Por el poder del karma y las aflicciones. So then birds, we have this name and forms, and we develop, right? The fetus develops in the womb of your future mother. Entonces el feto se desarrolla en el vientre de la madre futura. And then, you generate this kind of sense sources, or the 6 sense sources, in verse number 3. Y se generan estas fuentes de los sentidos que se mencionan en el verso número 3. Yeah, so then we come out of the womb, and then we have the 6 senses, right? We have 5 senses of the sense powers and mental consciousness. Entonces, cuando nacemos en sí, tenemos los 6 sentidos, 5 son sentidos sensoriales y el sexto es la conciencia mental. And then what happens, we have a consciousness, right, which is related with these 6 sources. So let's see, we see something, and there's a feeling with that. Yeah, that's kind of, that feeling comes about by the power of contact. Yeah, so contact is number 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas 6 fuentes están en relación con la consciencia. Entonces, cuando experimentamos una sensación, entonces por eso experimentamos una sensación. Para experimentar una sensación necesitamos primero el contacto, ¿no? Con el objeto. Entonces, el siguiente, el número 5, es el vínculo del contacto. So that means we have consciousness, right? And this consciousness comes in contact, with this link number 6, with an object, and then there's a feeling with it. Pues tenemos la conciencia, esta conciencia entra en contacto con un objeto y de ahí surge la sensación, ¿no? Que sería... And that's true, then we have consciousness, we have an object, and there's a feeling of pleasure or displeasure or neutral. Entonces es verdad, está la conciencia de un objeto y luego está la sensación, que puede ser de 3 tipos, agradable, desagradable o neutra. Yeah, so what happens when we meet the objects of pleasant feeling, attachment can arise. Entonces cuando contactamos con objetos agradables, el apego puede surgir. And because of attachment, we might even engage in non-virtue. Y por eso puede ser que incluso nos impliquemos en actos no virtuosos. Because, some people, they like money, and then want to have more money. They cannot get it money by ordinary means, and they start stealing. Entonces hay gente, por ejemplo, que quiere tener dinero y no quiere obtener el dinero de una manera correcta y se implican en acciones como el robar, ¿no? Por ejemplo. Yeah, we see that, cybercrime. Sometimes people have all this money and then they show up their new cars or the planes they got from cybercrime, and then they show up in the social media, look at me. And then, of course, there's this kind of craving for more money and more kind of stealing, so to say. Sí, existe la delincuencia de los piratas, de la cibernética, que vemos que se hacen súper ricos y empiezan a acumular aviones, coches, y parece que eso es lo que les mueve, ¿no? A actuar, ¿no? El deseo de tener más y más objetos, ¿no? El placer que les produce. Because it's true, right? If you have an object that is pleasurable, then we get attached to that. Yeah, that's how we normally react. Porque normalmente cuando tenemos un objeto que nos produce placer, lo siguiente es que nos apegamos, ¿no? Es normalmente como funcionamos. And it can go to a very fast extreme, like stealing, for example. Y este apego puede ir a un extremo, como por ejemplo el robar.
But yeah, it's very stupid because that attachment likes us to believe the more we get, the happier we become. Pero es muy estúpido porque el apego nos engaña haciéndonos creer que cuanto más cosas tengamos, más felices vamos a ser. But it's not really true, right? The more money you get, it's not, you become happier and happier and happier. Pero no es así, ¿no? Uno no es más feliz cuanto más dinero tiene. Or fame whatsoever. We see people who are very famous, you know, the film stars, if you meet them in private, then they're not that happy actually. They're quite depressed. La fama, por ejemplo, las personas famosas, cuando les conoces de manera íntima, no son personas felices, ¿no? Esa fama no necesariamente les ha hecho felices. So that's a sneaky aspect of attachment, thinking, if I have this, I get more benefit. If I have this, amazing. You know, that kind of sneaky aspect of attachment causes us to strive for those things. Entonces, el apego tiene este aspecto oculto que nos engaña, que nos hace creer que cuanto más tengamos, más felices vamos a ser, ¿no? And that's also true for the objects we dislike. Yeah, then when we meet an object of a person in our life we don't like to meet, for example, then there's a feeling of suffering, a feeling of displeasure, a feeling of irritation. Eso también nos pasa con objetos que no nos gustan. Por ejemplo, cuando nos encontramos a alguien que no nos gusta, sentimos dentro de nosotros una sensación de sufrimiento como desagradable. And then we want to be separated from that because we don't like suffering. Y entonces deseamos separarnos de esa persona porque no nos gusta sufrir. And that can go to the extreme of killing even, as we saw in the example we just mentioned. Y esto puede llegar al extremo de matar, como hemos visto en el ejemplo anterior. It's not the person is not a problem, it's the destructive emotion, anger in that case, that's a problem. La persona no es el problema, es la emoción destructiva, el enfado el problema en este caso. Yeah, one of my friends in the center prison in Bangalore, South India, he was actually our translator when we did some things in the prison for the inmates, and he killed another human being. And he said himself, for 10-15 minutes, I was not in control, anger took over and I made a mistake. Y a uno de mis amigos que está en la prisión central de Bangalore con el que trabajábamos con los presos, explicaba que él había matado a un hombre y que él se recordaba que durante 10 minutos él no tenía control para nada de su mente, ¿no? So that means that our consciousness meets object all the time, right? We always engage with things around us. Nuestra conciencia continuamente está encontrando objetos, relacionándose con objetos. So that we cannot really do something about, but we can do something about how we react. Eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar el modo de reaccionar. And be more kind of an observer. Oh, look, this comes to my mind. Oh, look, this feeling is there. Y convertirnos en observadores de nuestras propias sensaciones, ¿no? Uy, mira, ahora tengo esta sensación, o ahora tengo este sentimiento. So if it's mere just the mere observance of the feeling, without, you know, engaging in, oh, I want this, I want that, or I hate this, I hate that. If you prevent that from happening, there's more the observance of the feeling, and that doesn't disturb the mind. Entonces, si te conviertes en un mero observador de la sensación sin implicarte, si evitas el deseo, este objeto, o no quiero ver, o no quiero ver, o no quiero ver esto, entonces, so then, sorry, the last, So, I lost it. Yeah, me too. So that means that if there's a consciousness and feeling, either pleasure or displeasure, right, and then you just merely observe, instead of acting like, I need this, I need that, or I hate this, I hate that, you know, so don't generate this kind of conceptualities. Si no generas este tipo de conceptos, entonces no te perturba la experiencia. So then you prevent a lot of suffering, because if desire or strong attachment becomes too strong, it can even lead to killing or rape or all kind of heavy negative karma or heavy harming others, right? Así evitas mucho sufrimiento, porque el deseo descontrolado o el rechazo descontrolado te puede llevar a hacer acciones muy, muy fuertes, ¿no? So all these destructive emotions, they cause a lot of disturbance, not only for the individual, but also for others. Estas emociones destructivas causan muchos problemas y perturban mucho, no solo a uno mismo, sino también a los demás.
So there's a few techniques, right? One technique is to become more aware and to be more the observer and just see what kind of feeling arises with a particular object and don't act, you know, to keep a neutral state of mind. Entonces hay bastantes maneras de trabajar con ello. Una es que estamos explicando, ser más consciente de la sensación que estás teniendo, tomando la postura de observador, no actuar, ¿no? No actuar. So that's kind of a temporary solution. Esta no reacción es un tipo de solución temporal. And then eventually we have to eliminate those destructive emotions like attachment and anger, for example. Pero finalmente tendremos que eliminar, ¿no?, estas emociones como el apego o el rechazo, la aversión y demás. By either contemplating the antidotes like contentment towards attachment and patience towards anger. Entonces, una posibilidad es contemplar los antídotos, que es frente al deseo, estar satisfecho con lo que se tiene, y frente al enfado es la paciencia. Estas serían las emociones que son antídoto. And then, yeah, the real, ultimate antidote is emptiness, right? Because we have to eliminate this ignorance, as we saw, this concrete concept of I am I. Pero realmente el antídoto definitivo y último es el de eliminar la ignorancia, ¿no?, que es la que nos hace percibir este yo y mío concretos. So when this ignorance is not really there, then strong anger and strong attachment cannot arise. Cuando no hay ignorancia, no puede surgir el apego y el enfado fuertes, ¿no? So that means the more you contemplate that this I and mine don't exist, that concrete, inherently, the more you understand that aspect of reality, then afflictions will become less. Entonces, cuanto más comprendas que este yo y mío no existen de una manera inherente y concreta, entiendas ese aspecto de la realidad, las emociones destructivas cada vez serán menos, ¿no?, menos poderosas. So that's why His Holiness often says that if you contemplate emptiness, which is the antidote to its ignorance, right? If you contemplate emptiness, like, every now and then, or like every hour when you awake, then it looks like afflictions don't arise. Por eso su santidad dice, ¿no?, que cuando contemplamos la vacuidad, que es el antídoto a esta ignorancia, de vez en cuando durante el día o cada hora, las aflicciones no surgen. Yeah, so that's a little bit what I was planning to do today. So we saw that out of ignorance, right, we generate these destructive emotions. We have action, or karma. So ignorance causes the second link, and that leaves an imprint in our consciousness. Link number 3. Entonces esto es un poco lo que quería hablar hoy, que estudiáramos que a partir de la ignorancia se crean acciones destructivas, se crean emociones destructivas que producen acciones que dejan una impresión en nuestra consciencia. El primero, la ignorancia, es el primer vínculo, las acciones, el karma, es el segundo, y la consciencia es el tercero. And that imprint, or that potential in the mind, gets activated at the time of death, when we're dying, and that propels us in a future state of existence. And then we have body and mind, right? Name and form. Y ese potencial se activa al momento de morir y nos arroja a una nueva existencia, y ahí, al entrar en esta nueva existencia, llega el vínculo del nombre y la forma. So que es el 4. Yeah. So, and then because of having name and form, we have these sense sources, right? Or the sense faculties, so to say. And then we have objects we come in contact with. So that's 5 and 6. And there's a feeling with it, number 7. Entonces, debido a este nombre y la forma, generamos las fuentes de los sentidos, y esas fuentes de los sentidos nos permiten entrar en contacto con los objetos, y al entrar en contacto con los objetos generamos sensaciones, y aquí está los vínculos de los 6 sentidos, número 5, del contacto 6 y de la sensación el 7. And then again, there's kind of grasping to those things we attach to something, or aversion, things we dislike, and again we create kind of karma. So it's kind of a cycle. Entonces, de nuevo, surge el aferramiento o la aversión, volvemos a crear karma y se repite el círculo.
Yeah, so that's kind of, yeah. Then tomorrow we will talk more about how this karma is being activated at a time of death and what happens after death. What is the bardo and what is rebirth? And what are the possibilities of reincarnation or not? Entonces mañana hablaré más de cómo este karma se activa en el momento de la muerte y cómo tomamos un nuevo renacimiento, ¿no? Yeah, so also from scientific background, there's a lot of things to be said about the continuity of consciousness. Y sobre esta continuidad de la consciencia hay mucho de lo que hablar en el campo científico. So yeah, maybe tomorrow we talk about it a little bit. Mañana tal vez hablaré un poco de eso. Yeah. So if there's any questions, then maybe we can have a few minutes. Already over time, but yeah. Si queréis hacer alguna pregunta, tenemos todavía algunos minutos, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo. Otherwise, it's maybe dinner time, right, in Spain? Not yet, not yet. Not yet. En España todavía no nos vamos a cenar, ¿no? Yeah, that's a good one. Yeah, I know. Indian time. Oh, sorry. Times in Spain, you know, the lunch and dinner is very similar to India. You know. Las horas de comida y de cena en España son muy parecidas a la India. Yeah. So long siesta in the afternoon and then late dinner. Yeah. La larga siesta por la tarde y luego una cena tarde. Yeah. Yeah. But maybe people still have to cook. I don't know. Y puede ser que algunos tengáis que cocinar también antes de cenar, o sea que... Yeah. If there's no questions, then we can also do tomorrow. Ale, I see a hand, a physical hand. Anna. Hello, Geshe, thank you very much for your teaching. Yeah. Do you mind if I speak in English o hablo en español y se me traduce? No, habla en inglés, que así lo hablas muy bien. So, Geshe, my question is the following. You explained how the second link of action can only happen only if ignorance is present, right? Yes. So does that imply that arhats and Buddhas do not act? Exactly. I mean, when we talk about karma in the second link, right? The link of the 12 links of interdependence, that karma is motivated by the first link, ignorance. Yeah. La pregunta de Ana es que se le ha explicado que el karma está motivado, tiene como razón o viene causado por la ignorancia. Entonces ella pregunta, ¿los arhats, no Ana, has dicho arhats, no crean ya más karma porque no tienen ignorancia? So that means there's different types of action, right? So if we talk about action within the 12 links, then it's an action that can propel you in another state of existence, either lower state of rebirth or higher state of rebirth. Las acciones dentro de los 12 vínculos están siempre originadas por la ignorancia y las acciones te pueden llevar dentro de los 12 vínculos te pueden arrojar a reinos superiores o a reinos inferiores. But if not all the factors are complete, it doesn't have the power to throw you in a state of rebirth, but maybe it ripens in another way, like what we call completion karma. Pero si todos los factores no están completos, ese karma a lo mejor no te lleva no es un karma que arroja a otro renacimiento, sino se convierte en un karma que completa, que se experimenta de otra manera, ¿no? Como algo en un renacimiento, ¿no? Que no es el renacimiento en un reino. For example, if you have a little bit kind of throwing karma to born in lower state of rebirth, like a cat, for example, is generally speaking considered as a lower state of existence, right? But there can also be some good ripening karma that cat has a kind of good life, like the cat of Angela, for example. Entonces puedes tener el karma que arroja, que has creado como renacer como un gato, pero a la vez has creado un karma de completación que hace que tu renacimiento de gato sea, por ejemplo, en unas condiciones muy buenas, ¿no? Como en casa de una persona que te va a cuidar y demás. Meaning the cat of Angela has negative throwing karma to be born as a cat, but very good completing karma to be taken care of quite well. Eso quiere decir que tienes un karma muy negativo que arroja, pero en cambio un karma que completa muy positivo. You see that? So there's different types of karma. Then there's other types of karma as well, what we call contaminated and uncontaminated karma. Y luego está otro tipo de karma que se llama contaminado y no contaminado. For example,
what we call an Arya being or noble being who has directly perception of emptiness, yeah, that realization of direct realizing emptiness is kind of a non-contaminated karma, a non-contaminated action. Entonces, el karma que crea un ser Arya, un ser que tiene la experiencia directa de la vacuidad, es un karma no contaminado. And why is it non-contaminated? Because in that direct perception of emptiness, the motivation ignorance is not present. ¿Y por qué no es contaminado? Porque en su percepción directa de la vacuidad, la ignorancia no está presente. So that means only a direct perception of emptiness is kind of non-contaminated karma. Esto quiere decir que la percepción directa, solo la percepción directa de la vacuidad es un karma no contaminado. But it's still action, right? It's still karma. Pero sigue siendo karma, sigue siendo acción. Yeah, you can relate to that a little bit, Anna? There's different types. Yeah, totally. So I was guessing in terms of terminology, when you use, for example, in Tibetan you use le is not synonym of chawa. No, it's similar, right? It's le means activity, so to say. So activity of body, speech. You could debate, for example, that a Buddha does not benefit sentient beings because he does not act. Yeah, he acts but doesn't have karma within samsara. He has activity, but not, when we say le, it's mostly referring to the activity of sentient beings, right? Not Buddhas. But Buddhas still have activities because they have enlightened activities, right? So in that case, yeah, you'd call them enlightened activities rather than an action, right? Yeah. In terms of terminology. Yeah, and they don't have conceptual consciousness, you know, that can motivate. There's no conceptual consciousness in the mind of a Buddha, right? En el caso de Ana, ¿lo quieres tú decir? Sí, claro, no, le estaba preguntando que en cuestión de terminología, en tibetano la palabra karma es le, entonces muchas veces le se usa como sinónimo de acción y entonces entonces le he propuesto, bueno, entonces quiere decir que un Buda no beneficia a los seres sintientes puesto que no actúa. Entonces Geshe explica, no, si actúa, solamente que el término le, que se utiliza en este contexto, es principalmente para referirse al tipo de acciones motivadas por la ignorancia que realizan los seres sintientes, mientras que normalmente lo que los budas hacen se le categoriza como actividades iluminadas, no entra dentro de la categoría de le o de que se traduce como karma. Yeah, and also one more aspect to that, because the Buddhas can only have these enlightened activities, but also they depend, their benefit also on sentient beings' karmas, right? So that interdependence is there. It's no that the Buddha is separate from sentient beings, right? There's dependence. Yeah. Entonces, bueno, acabo yo que los Budas sí que llevan a cabo acciones iluminadas, pero también dependen de los seres, o sea, depende de los seres que los Budas lleven a cabo acciones iluminadas, por lo tanto también ellos están bajo el paraguas del surgir dependiente, de la causa y el efecto. Yeah. If there's no other question, then it's time to make your dinner, probably. Entonces, si no hay más preguntas... En el chat hay una pregunta, si la quieres traducir. Sí, espera, me voy a meter. Vale. Si alguien quiere preguntar algo, yo no veo nada. ¿No? Ah, mira, pues te la leo y se la traduce. Sí, léela tú, sí. Te la leo en español. Carlos Tuptenchoyin dice, en Dharma no se enfatiza la diferencia entre karma positivo, comodidades, dinero, belleza, y mérito, paciencia, compasión, etc. Todo eso se denomina karma positivo en general. ¿No sería conveniente marcar más esa diferencia? There's someone asking, in the Dharma teachings, you don't make a real difference between all the good material things or conditions that you have and the positive actions of virtue as generosity and so on. Everything is called positive karma. Shouldn't we make a difference between one and the other? I mean, it's all positive karma, but they have different causes. Yeah, so to be born as a human, same as the cat from Angela, to be born as a human is one karma, right? Then in your human birth, you have different types of sickness. There's all different types of karma ripening, because every split second there's activity. Every split second there's mental activity. Then every minute or so we have physical and verbal activity. So it's a very complex system
Of course, in effect, relationships, right? It's not that black and white, it's all one. No, it's all individual forms of karma ripening. Entonces, todo es positivo, todo es karma positivo. Lo que tienes que considerar que cada uno de estos karmas, de estas experiencias, tiene diferentes causas, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Una causa es ser humano, pero otras cosas que tienes en la vida tienen diferentes causas, no es la misma de la de ser humano, ¿no? Entonces tienes que tener una visión mucho más, considerándolo mucho más complicado, porque hay actividad mental a cada segundo. Entonces, todo eso está creando siempre karma, ¿no? So that means that, you know, we have so many different types of karma. So one day you're sick, one day you get better, one day you're happy, one day you're depressed. So each of those experiences has its own uncommon kind of karma course, right? It's not, it all comes from one cause. It's not possible. So there's different causes ripening in different results. Entonces, experimentamos muchísimos karmas diferentes. A veces nos enfermamos, otras nos sanamos, a veces estamos contentos, otras disgustados, pero todas esas experiencias no tienen una única causa. Todas y cada una de ellas tiene su propia causa no común, específica. Yeah, so a kind of an apple seed can never produce an orange tree, right? And then one apple seed can produce different apples, you know, and then many apple tree seeds can produce many apple trees. So, and then the orange seeds produce orange trees in different ways. Yeah? So it's kind of a very complex system, of course, in effect relationships. Sí, una semilla de un manzano nunca podrá crear naranjas, nunca podrás encontrar naranjas con una semilla de un manzano. Unas semillas de muchos manzanos crearán muchos frutos de manzana y lo mismo ocurrirá las de naranja, pero cada una será según su característica no común, diferente. So we know, right, in one day or 24 hours, how many things we think in different ways. Sometimes positive, sometimes negative thoughts come, sometimes we say something nice, sometimes we say something less nice. So there's constant flux of creating causes and conditions, every hour, every minute, or every activity. So that creates all kind of future events or future kind of results, right? So it's a very complex system. Entonces, imaginarlo en 24 horas, la cantidad de pensamientos que estás generando. Entonces, hay un constante flujo de creación de causas y condiciones que van a dar lugar a futuras experiencias, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Ocurre. And then if you have one lifetime, then, you know, there's so many causes and conditions. But if you go to beginningless lifetime, there's infinite kind of rebirth. So infinite periods of creation of positive, negative, and neutral activity constantly. So it's a very complex system of what we call karma, right? Y solo hablando de una vida, pero si te pones a pensar en vidas sin principio, las actividades de cuerpo, palabra y mente son incontables, ¿no? Entonces es un sistema muy complejo, ¿no? De creación de causas y de experiencias que se tienen que tener. So same your dinner, I don't know if it's paella, probably not, but when the paella comes into your plate, to come to that stage, there's so many things involved. It has to come from the shops, and the shops got it from other shops or other kind of groceries, and there's different kind of, you know, spices in there, and then it's not that concrete. One course creates this paella this evening on my dinner, right? There's so many causes and conditions involved for just one meal, right? Entonces lo mismo ocurre si vais a poneros a hacer una paella para la cena. Para que podamos tener una paella, son infinitas las causas que se tienen que reunir. Tienes que ir a la tienda, tienes que comprar los productos, esos productos tienes que haber alguien cultivado, transportado. Entonces, al final no hay una causa concreta de la paella, sino es el conjunto de muchísimas causas. Yeah, so you can contemplate when having your dinner. Entonces, podéis hacer esta contemplación cuando vayáis a cenar. And that helps exactly to see that things don't exist that concrete. There's so many causes and conditions involved, right? Y eso ayuda muchísimo, el comprender todas las causas y condiciones que están implicadas a entender que las cosas no existen de una manera concreta por sí misma. So that's your homework for tonight. Entonces, estos son los deberes que tenéis para esta noche. Yeah, and then then maybe we stop, and then you can prepare your dinner, enjoy your dinner, and then good night.
Entonces quizás ahora ya paramos, podéis hacer la cena y disfrutar de la cena y que tengáis buenas noches. Yeah, yeah. So buenas noches, and then before we go to do that, then maybe we do a few dedications. Yeah, so short one. So one dedication is, yeah, we can maybe dedicate for generating bodhicitta and realizing emptiness, the two main points to be realized in order to become a Buddha. Entonces ahora vamos a hacer una corta dedicación. La primera va a ser la dedicación para poder generar la bodhicitta y la segunda la dedicación para poder generar la sabiduría. Estas son las dos causas que son necesarias para un Buda, ¿no? So also we dedicate for to the virtue of this merit, because you know they say if you study the 12 links, you see the Dharma. If you see the Dharma, you see the Buddha. So also we dedicate with the first verse to achieve the state of enlightenment for the benefit of all sentient beings. Entonces también dedicamos este verso por haber estudiado los 12 vínculos, ¿no? Este mérito se refiere a este verso de aquel que ve el Dharma, ve también al Buda, ¿no? Entonces dedicar pensando, ¿no?, en esto, ¿no? En Yeah, este mérito. For all sentient beings, and to do that we need the body-mind, right? So that's the next verse. And then, yeah, instead of Janchuk, Semchuk, Rimshe, we say Toni Tawa Rimshe, and then that refers to emptiness. Entonces, la segunda dedicación se cambia la palabra, ¿no? Yeah, so those two Por verses. la de vacuidad. Sí. Gewadi nyudenda lama sanye druyune drowachiyang mahalupa deisala Geba jo janju sem chorin boche ma panang yu geba nyam pa me pa yang goni gonde bewa jo toni tawa Rinpoche, ma ye panang geba nyam pa me pa yang goni gonde bewa show. All right, so thank you very much. And then, yeah, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. All right, yeah, enjoy. And Thank you very much, Gisela. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Gisela. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Gisela. mañana. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Noches a todos. Hasta mañana. Gracias. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Yeah. Bye. See you. Chao. Ciao. Thank you.